¿Cómo es esto? Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco, quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, hoy con Jair Carrillo, ¿cómo estás? Hola Gabriel, súper bien, súper contento, gracias por tenerme acá. Una vez más aquí, también salía eso. Yo creo que sí. Compartiendo los conocimientos adquiridos. Exacto. Este es mi reto por leer 1000 libros en 1000 días. A veces digo locuras, a veces digo tonterías, a veces de vez en cuando digo alguna cosa inteligente y es para que lo aprovechen, para que toda la comunidad logre mejores resultados. Hoy vamos a hablar de un libro de Antonio Fabregat Marianini, interesante, seguro es español. Se llama Convence y Vencerás y el título es Secretos para hablar en público. Es un tema muy importante, ¿no? Súper importante porque bien decía ahora que te recuerdas, Diego Dreyfus decía que el hablar en público es casi comparable al estar en un ataúd, o sea, el miedo es casi el mismo. Claro. ¿Cómo O sea, puede ser eso? Casi. Muy pocas personas, y por eso pagan también por eso, porque muy pocas personas son capaces de hablar en público. Y es una habilidad tremendamente importante, porque quien no sabe hablar en público, pues ni siquiera puede pedirle a más de 2 personas una cosa, ¿no? Sí, va coartando bastante tus metas, va coartando bastante tus sueños y poquito a poquito pues vas cediéndole a un miedo que realmente es un miedo que no existe. Así o sea, es. es un miedo irreal. Y no logras comunicarte, no logras hacer, imagínate, los vendedores tienen que saber hablar en público, los artistas, los actores tienen que saber hablar en público, los dueños de un negocio tienen que saber hablar en público, los líderes de un multinivel tienen que saber hablar en público. El que se quiera casar, el que se quiera comprometer en matrimonio tiene que poder hablar en público para decir esa pregunta, ¿te quieres casar conmigo? Y de manera convincente, porque yo creo que el hecho de hablar en público es convencer a las personas, es poder influenciar a una persona en lo que tú dices, ¿verdad? Claro. En lo que tú dices, en lo que tú expresas, y creo que ese es el arte de hablar en público y por qué darle tanta importancia al hablar en público. Así es, pues bueno, comparte la transmisión un poco, tú la estás compartiendo ahora mismo. Estoy compartiendo. No, así que tú también compártela para que pueda llegar a más personas. Saludos Carlos desde México, déjenos aquí comentarios para saber desde dónde nos están viendo en esta noche. Vamos a hablar un poquito de lo que dice Antonio Fabregat en su libro Convence y Vencerás. Él dice, un buen orador se hace mediante la práctica, dedicación, esfuerzo y paciencia. Y eso es obvio, es claro, ¿no? Definitivamente una de las mejores maneras de aprender a hablar en público es practicar una y otra y otra y otra vez hasta que desarrollas esa habilidad para poder comunicar con otros, esa habilidad para decir las cosas de manera certera, esa habilidad incluso para ser empático con los demás, ¿no? Salud desde Perú, dice Gino Calle. Qué gusto saludarte, Perú, Gino Calle. Pues sí, entonces vas a necesitar practicar muchísimo, ¿no? Hablar una vez, 2 veces, cometer errores, ponerte nervioso, que se burlen de ti, y sabes, toda la vida vas a tener gente que te dice, ay, pero tú puedes mejorar en esto y tú puedes mejorar en esto. Imagínate, yo hago conferencias en toda Latinoamérica, hablo todos los días en frente de 500 a 2000 personas desde hace 1 año y medio. Y aún así recibo comentarios de personas que me dicen, tú podrías mejorar en esto, tú podrías mejorar en esto. Y algunos de ellos pues nunca han hablado en público, entonces no les hago mucho caso. Pero hay algunos que sí tienen conocimientos del tema, entonces todo siempre se puede mejorar. Sí, siempre se puede mejorar. ¿Y qué pasa con esta gente que nos está diciendo a cada rato puedes mejorar en esto, nos está criticando? Que algo que nos está afectando bastante ahí es el miedo al rechazo, que es uno de los miedos más grandes y es el más importante a vencer en lo que se refiere a hablar en público. Claro, el miedo al rechazo. Y como dice aquella historia del 18, 40, 60, ¿te acuerdas? Cuando tenía 18 años me preocupaba mucho, cuando tenía 40 no me importaba y a los 60 nadie me estaba viendo, ¿no? Entonces te das cuenta que nunca nadie tenía interés en tu persona. Claro. Nunca existió ese miedo al rechazo. Y si existe, si hay gente, como tú dices, que pues por ahí te quieren criticar, es irrelevante, la verdad. Sí, claro. Marjorie, saludos desde Colombia. Enrique, saluda desde Ecuador. Saludos. Oye, ¿cómo le haces para ver desde acá? Sin lentes, eso que sin lentes. Sí, exactamente como tú dices. No funciona de nada a menos que te critique alguien que ya tiene lo que tú quieres, ¿no? Imagínate que tú quieres ser el mejor orador del mundo y te critica el actual mejor orador del mundo, pues escúchalo. Si tú quieres ser millonario y te critica un millonario, pues escúchalo.
Pero si tú quieres ser millonario y te critica el vecino de al lado que tiene una panadería o ni tiene panadería, ¿no? Que trabaja en una panadería, pues no lo escuches, que verdad es un ridículo, ¿no? Entonces, este es el siguiente. Saludos, Carlos, ¿cómo estás? Hablar en público, dice, habilidad muy sumamente importante. Y Carlos Alberto Rodríguez, qué gusto saludarte. Entonces, mira, lo que dice este autor, Antonio Fabregat. Un orador eficaz maneja habilidades técnicas para lograr que su audiencia reaccione de acuerdo con su plan. Claramente, yo he visto a muchos oradores muy profesionales que básicamente tienen a la audiencia así, bajo su control, porque han logrado crear este contexto en ellos. Sí, exacto. Y fíjate que esto pasa mucho también en lo que es diseñar un guión, diseñar un guión en actuación. Claro. Porque entonces diseñas desde ahí en estas pues técnicas de las que hablan, diseñas cómo llevar a las personas de un sentimiento, de un mood hacia otro. Entonces eso es lo que crea tensión en el ambiente y es lo que mantiene la tensión. Claro, claro. Ahora vamos a la sección de regalos. No, mira que cuando hay varias gentes, cuando hay dos gentes en la transmisión siempre tenemos alcance. Entonces ya, ahora vamos a la sección de regalos cuando le tiran un globo con agua a una mujer, así, entonces ahí sí todos prestan atención. Vamos a ver quién está. Hola, dice, saludos desde Argentina, buen tema, cuesta mucho hablar en público, claro, y estamos dando grandes tips. Juan desde Jalisco, papá, dice, y Sandra se conectó también. ¿Qué más dice este autor? Antes de preparar cualquier mensaje es necesario considerar las características del público y las circunstancias que se van a exponer. Imagínate, decía Winston Churchill, ¿no? Que no recuerdo muy bien la frase, pero decía, para dar un mensaje de 60 minutos requieres un día de preparación, para dar un mensaje de 60 minutos requieres 10 días de preparación, ¿no? Si es un mensaje mientras más corto vas a necesitar más preparación para ser contundente, para ser directo. No existe discurso improvisado realmente. Un buen discurso nunca existe improvisado. No, nunca es improvisado, es siempre pensado, es siempre incluso actuado, de tal manera que tus palabras puedan convencer. Claro, interpretado. Porque si tus palabras no convencen, entonces realmente a las personas le va a entrar por un oído y les va a salir por el otro oído. Y es como que estemos ahorita queriendo hablar en público y digamos, bueno, a ver, queremos hablar en público hoy entonces no, así no te vamos a poder convencer. Claro. Entonces es muy importante eso. Y exacto, nosotros vemos todos los días en los videos musicales, por ejemplo, que es una película lo que vemos ahí. Incluso nosotros estudiamos artes escénicas. Exacto. Y uno de nuestros profesores decía, tienes que serlo, vivirlo, tienes que ser lo que impacta realmente. Exacto, la palabra exacta era hacer una herida abierta. Imagínate. Es decir, las emociones reales, como tú eres feliz, así tienes que hacerlo en el escenario. Para que la gente realmente te crea. Es real, 100% real. Dice por ahí, ¿qué técnicas utilizas para quitar el rechazo? Ya vamos a ver. La primera, practicar, definitivamente. ¿No? Fundamental esa. Los argumentos sólidos, razonados y bien construidos son la clave para un mensaje que sea convincente. Muy interesante, pero ¿cómo hacer argumentos sólidos y razonados? No se trata nada más de conocer un tema, sino de tú convertirte, ya lo vamos a ver más adelante, de tú desarrollarte, de tú avanzar para poder transmitir de una manera sólida. No son nada más los argumentos sólidos, sino es tu manera de transmitir en la comunicación. Exacto, 2 técnicas rapidísimas para estos. Vayan a investigar pensamiento sistémico y vayan a investigar mapas mentales. Si ustedes hacen un mapa mental antes de dar una conferencia, van a poder dar esos argumentos sólidos, porque tal vez si ustedes tengan mucha información realmente buena, pero se hagan bolas, o sea, empiezan por el final y luego van al inicio, pero se olvidan de los antecedentes y entonces se hace uno un poquito bolas y puede confundir a la audiencia. Sí. Pero si ustedes hacen un mapa mental, ¿qué es la cosa? ¿Por qué es la cosa? ¿De dónde viene la cosa? El tema. Entonces van a poder distribuir mejor su guión de exposición y van entonces a hacer esto, ¿verdad? Así es. Sí, por supuesto, es una manera didáctica de comunicar, definitivamente. Siguiente, una estrategia eficaz para comunicar su mensaje incluye anticiparlo, exponerlo y resumirlo.
Alguien lo decía, para comunicar correctamente tú les tienes que decir lo que quieres decirles, después decirles lo que le dijiste y después decirles lo que les dijiste que les habías dicho. Y de último que te pregunten para ver si entendieron. Claro, definitivamente, explicar de la manera más extensiva posible. Muchísimas veces una buena manera de hacerlo es prepararlos. Ahora les voy a explicar esto que sirve para esto y luego explicárselos y posteriormente darles un ejemplo. Eso es muy útil, dar un ejemplo de cómo se puede aplicar eso que tú estás diciendo. Y rápidamente es mucho más visual esta información así. Exacto, y la parte de exponerlo, realmente ponerte en un live, tal vez en privado, o ponerte en un espejo y hablar como si estuvieras en público, para saber entonces y tener seguridad del mensaje y en qué momentos tener entonaciones más altas de voz o entonaciones pues más bajas de voz. Mira, Juan dice, ¿cómo emocionar a la audiencia? Imagínate que eres un cantante, yo te diría buenas cosas al respecto de eso. Primero que nada, tú tienes que emocionarte, si no, no vas a emocionar a la audiencia. Segundo, tienes que vivir lo que estás diciendo y no nada más transmitir información, como hace mucho, yo he visto presentaciones, leen las diapositivas, ¿no? Y esa es la que vas a emocionar a la audiencia. Y tercero, importante también es el mensaje que estás transmitiendo. Tienes que conocer a tu audiencia para saber que lo que le estás diciendo es relevante para ellos. Si tú le dices, tienes que vivir increíble y son unos niños de 5 años, pues no los vas a emocionar. Los niños de 5 años le das un payaso y todos se emocionan. Entonces, dependiendo de a quién vas a llegar, es así, el mensaje que tú das. Sí, básicamente es eso, porque podríamos agregarle un poquito, pues ya lo que es la expresión corporal, la presentación personal, pero vale más y pesa mucho más lo que acaba de decir Gabriel. Claro, imagínate, hay gente sin pies y sin manos que emociona a la audiencia. Exacto. Hay gente vestida con una gorra y una playera y emociona a la audiencia. Entonces es la manera de transmitir. Es meterle pasión a lo que tú estás hablando. ¿Cómo podemos los nervios? Pues bueno, señores, lo primero es hacerlo una y otra vez. Esa es la mejor manera. Imaginárselos desnudos, dicen algunos, pero bueno. Respirar. Llegar desnudo, eso sí definitivo, se te quita la vergüenza para siempre. Siguiente, el ideal de un orador es que lo que quiere decir, lo que dice y lo que su interlocutor entiende sean lo mismo. Sí, claro, hay que ser muy preciso en la comunicación. Mira lo que dice, el miedo y los nervios, porque han preguntado mucho de eso, nunca desaparecen, solo se aprenden a controlar. Solo se aprenden a controlar exactamente. Y es importante en esto, por ejemplo, hay ejercicios de respiración para controlarlos, pero realmente lo que te va a quitar el miedo es la práctica. Lo más seguro, porque la respiración la puedes hacer, pero de repente tengas alguna situación en la que no te dé tiempo a respirar. Tienes que respirar, es súper importante, porque respirar conscientemente es la única herramienta que tenemos los seres humanos para controlar los sistemas del cuerpo. Todo lo que está pasando en nuestro cuerpo inconscientemente lo podemos controlar conscientemente únicamente con la respiración. Y los nervios son inconscientes, los nervios se disparan inconscientemente a una velocidad de 320 km por hora por neurona y ya no los podemos detener. Con la respiración lo podemos tener. Pero ¿qué pasa si es una situación donde, bueno, ya tienes que ir a salir al escenario, no hay lugar para que te puedas relajar o respirar? Es afilar el hacha, es tener el hacha bien afilada y haber practicado constantemente en varios lugares, en varias plataformas, incluso en cámara, porque los speaks en cámara, en vivo y en cantidades grandes o pequeñas de personas son totalmente distintos. Eso es otra cosa importante, claro. Que practiques enfrente de una cámara, que practiques enfrente de un espejo, que practiques enfrente de personas, enfrente de pocas personas y enfrente de muchas personas. Mira lo que dice Fernando. De hecho, Fernando empezó el reto 90 hace ya algún tiempo y ahora se colocó el reto de hacer 1000 transmisiones. Okay. Y dice, después de unas 60 transmisiones ya te controlas un poquito. Entonces, claramente bien, buen sí, tip. La práctica es fundamental. Conocer la información, elevar tu autoestima es fundamental. Realmente una de las razones del miedo a hablar en público es miedo y autoestima realmente. Cuando tú tienes tu autoestima sólida, llegas y hablas enfrente del presidente, el papa y del que quieras, ¿no?
Exacto, y esto va amarrando mucho y es mucha cuestión de identidad. La identidad y la autoestima son amigas, no hay que separarlas nunca. Si tú sabes de dónde vienes, si tú sabes quién eres, si tú sabes el mensaje, porque eso es bueno, saber el mensaje, o sea, saber de lo que se está hablando, eso va a respaldar tu autoestima. Luego viene tu actitud para que eso se pegue y que vayas con todo al hablar en público. Bueno, yo creo que es obvio. Dice: las diapositivas son un buen apoyo para una presentación, pero no deben desplazar el mensaje como centro de atención. Claro, las diapositivas, hay gente que tiene diapositivas y solo son imágenes y todo es lo que está hablando. Depende mucho del tema, ¿no? Cuando es muy técnico, obviamente debe ser apoyado y respaldado por diapositivas, porque si tú hablas y hablas de números y solo tú te los sabes y nadie los ve, es complejo. Pero cuando es una temática como son la mayoría de charlas, no requieren de esa situación. Sí, no requieren. Si tú puedes hacer un buen material, hazlo. Pero realmente creo que los grandes expositores, como tú lo has dicho, no se preocupan por la diapositiva. Es lo último que miran porque saben que el foco y el centro de atención va a estar en ellos. Y pues ya la diapositiva solo va a ser un respaldo incluso para el público que por ahí se despistó y bueno, entró y quiere ver, bueno, estamos hablando de esto y ya prestarte atención a ti. Pero principalmente, tú tienes que ser el centro de atención. Tú tienes que mantener el foco de las personas. Qué tarde es. Rápido que se va el tiempo, chicos y chicas. Vamos a hablar de me encantó el último punto. El estilo personal de un orador depende de su autoconocimiento. Imagínate eso, el estilo personal depende de su autoconocimiento. Ese es mi favorito, la verdad, porque de ahí vienen los nervios, de ahí viene el miedo a hablar en público, de ahí viene la mala comunicación, de ahí viene la falta de la expresión corporal. Muchísimas veces hay gente que dice: ay, lo que pasa es que yo estudié no sé dónde y me enseñaron la expresión corporal y entonces esta ceja significa esto, este dedo significa eso. Cuando tú te conoces a ti mismo, eres real y esa es la expresión más perfecta, corporal, tonal y de todas las que existan. Cuando tú tienes esa confianza y seguridad para expresarte a ti, pero antes tienes que saber quién eres. Exacto, hazte preguntas, responde las preguntas, aunque sean un poco filosóficas, pero eso te va a ayudar a sacar lo que tú tienes adentro, a sacar ese potencial que tienes. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué me necesita el mundo? ¿Cuál es mi vocación? ¿Qué puedo hacer bien? Hazte esas preguntas, respóndetelas y te va a ir ayudando poco a poco a ese autoconocimiento. Claro. ¿Hay claves para mantener la atención de las personas? Pues sí, hay muchísimas, demasiadas. Una vez más, expresión corporal, expresión tonal, las mismas diapositivas pueden mantener la atención de las personas, variar los temas, pueden mantener la atención de las personas, hacer dinámicas, contar historias, hacer recesos. Hay demasiadas realmente técnicas para poder hablar en público y mantener la atención constantemente. Exacto, y por ahí métele un poquito de humor. Por supuesto, ese era el último que iba a decir, algo divertido, señoras y señores. Bueno, Yair, muchísimas gracias, Yair Carrillo, por estar en esta transmisión. Gracias, Gabriel. El día de hoy. Esto es el Club de la Mente, mi reto por leer 1000 libros en 1000 días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por los que trabajamos con nuestros Lean. Son nuestras metas, las van a tener resultados extraordinarios. Hasta la próxima.